Uno de los temas de política y de economía de hoy, por supuesto, y tal vez uno de los temas del año y hacia adelante, es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que la Presidenta lo había anunciado. De hecho, dijo, vamos a ir por otro lado, no por la reforma o por el proyecto de ley de entidades financieras, sino por la reforma del Banco Central. Hoy expuso la Presidenta del Banco Central esto en Diputados, y está con nosotros Alfonso Pratgay para tratar de explicarnos en nuestro lenguaje de qué se trata. Alfonso, muchas gracias, bienvenido. Antonio, ¿cómo te va? ¿Qué... Más fácil comentar los goles de Messi, me parece, ¿no? Sí, si querés, volvemos a los 5, pues además es más cómodo. ¿Qué significa lo que presentó hoy? Mira, significa básicamente seguir adelante con el mismo esquema. El mismo esquema es el Banco Central al servicio del gobierno y no al servicio de la gente. Las reservas que el Banco Central compra con emisión se las tiene que entregar al Tesoro. Y es un proyecto de ley que significa comodidad para el gobierno, porque no tiene que esforzarse para renovar la deuda, pero incomodidad para todos los argentinos, ¿no? Porque la contracara de esto es una inflación bien medida. Pero hoy cuando lo plantea Mercedes Marcó del Pont, lo que dice es que con esto va a controlar la inflación además. Bueno, sí, yo creo que no fue una buena presentación de Marcó del Pont, más allá de que haya ido, que en sí es una noticia, hace 2 años que la venimos invitando y no viene. Y la predisposición a contestar las preguntas. Pero en la cuestión central de la inflación, bueno, se desentendió, no contestó si creía en el INDEC, si no creía en el INDEC. Y sí, esta cosa de que ella se preocupa por la estabilidad de la moneda, cuando todos sabemos, yo decía hoy en la comisión, durante la gestión de Marcó del Pont, que son 2 años, la inflación bien medida ya lleva acumulado 53%. Bueno, esta es una complicación para todos los argentinos. Podrá ser divertido para Marcó del Pont y cómodo para la Presidenta de la Nación, pero es un problema central de la política económica que después tiene efectos en todo. Las tarifas son un problema porque la inflación las fue licuando en términos reales, ¿no? El tipo de cambio hoy es un problema porque si no sos exportador de soja prácticamente no te dan los números para exportar. ¿El tipo de cambio para vos está retrasado? Sí, sin ninguna duda. A ver, Antonio, todos los años los costos suben un 25% y el tipo de cambio un 6%. Por lo cual te suben los costos en dólares. Los costos en dólares suben 20% por año. Entonces, un año más o menos se puede acomodar, pero todos los años es exigirle al productor argentino un esfuerzo de competitividad para poder competir con el resto del mundo, que es insostenible en el tiempo. ¿Cómo ves la economía? Digo, primero, ¿es la misma Presidente hoy que hace 4 meses? Antes de las elecciones a hoy, ¿vos ves la misma Presidente, el mismo gobierno? ¿Notás algún cambio? No, yo creo que no han habido cambios. El único cambio hoy es la renuncia del secretario de Transporte, ¿no? Me parece que el esquema es el mismo, es un esquema muy radial, donde no queda muy claro quién está a cargo de la gestión, donde las decisiones se toman de una manera muy particular y donde cada vez tiene más injerencia Moreno, ¿no? Y en términos económicos, ¿qué notas? ¿Cómo ves este año, el que viene? Este año no hay elecciones, el año que viene ya sí. Me parece que la sensación que yo tengo es como que están tomando muchas medidas este año para, si hay que pagar costos políticos, pagarlos este año. El tema de los subsidios, por ejemplo. Bueno, el tema de los subsidios pues se quedaron sin caja, ¿no? El año pasado tuvieron un déficit fiscal muy grande, que lo pudieron cubrir, entre otras cosas, con fondos del Banco Central. Entonces, estas 2 decisiones tan grandes, como decías vos, reforma de Carta Orgánica del Banco Central y eliminación más o menos gradual de los subsidios, tienen la misma causa, que es se quedaron sin plata, ¿no? El año pasado, para que se entienda bien, el Banco Central le giró por todo concepto casi 80.000 millones de pesos al Tesoro Nacional. ¿Pero qué quiere decir que le giró? ¿Se los mandó y de emisión? ¿De dónde lo sacó? Adelantos transitorios, giro de utilidades que no sabemos si existían o no, y los dólares que le da contra papelitos para el pago de reservas, ¿no? Esos son 80.000 millones de pesos en un año, son casi 20.000 millones de dólares, ¿no? Sí. En 2 años, 140.000. En 5 años, 220.000. Ya pagaste la deuda. 220.000 son 60.000 millones de dólares. Ahora, después la Presidenta se queja porque tiene que pagar el Bodén, y si no tuviera que pagar el Bodén hubiera arreglado los trenes, ¿no? Entonces, a esto hay que sumarle el relato
que es bastante particular. ¿Y por qué crees, en tu doble función de economista, pero además diputado, por qué crees que con este esquema igual sacaron un 54% de votos, por ejemplo? Y además una oposición que se destruyó casi. Bueno, evidentemente nuestro papel no estuvo a la altura de lo que presentaron ellos, no hay ninguna duda de eso, no solamente porque estábamos divididos, sino porque lo que ofrecimos como alternativa a la sociedad no prendió. Y después está la otra cuestión, ¿no? Ellos tienen todos los recursos, no tienen prácticamente ningún escrúpulo. Y el esquema de ellos es, bueno, crecer sin medir demasiado el costo, ¿no? Esta decisión del Banco Central es eso, es priorizar el hoy por encima del mañana. Y esto lo ves en una cantidad de decisiones. La discusión de petróleo, del sector energético, que parece ahora haberse acallado un poco, es la misma matriz. Acá hay un gobierno que recién ahora se da cuenta de lo que viene ocurriendo hace 8 años, que es que YPF produce menos petróleo en cada uno de los últimos 8 años. ¿Y por qué produce menos petróleo? Porque tiene un esquema donde el negocio para YPF es llevarse las reservas. Y más negocio es para YPF llevarse las reservas a partir de que el gobierno introdujo a Eskenazi en la ecuación. Porque Eskenazi necesita los dividendos para pagar la empresa. Ahora, si vos a una empresa, el regulador, el gobierno nacional, le exige que gire todos los años el 90% de las utilidades, bueno, es imposible que esa empresa tenga fondos para invertir, ¿no? Uno siempre escucha todos los años que hay pronósticos fatalistas, pero este año se da puntualmente, quizás por las limitaciones a la compra de dólares, por la quita de los subsidios. Hay mucha gente pensando que va a ser un año malo en términos económicos. ¿Cree que esto puede darse? Bueno, por empezar, el cierre del año pasado en términos de actividad económica fue un cierre muy flojo, ¿no? Caída en la actividad automotriz, un trimestre prácticamente neutro para la construcción. Menciono estos dos sectores porque hasta ahora habían sido los principales motores del crecimiento, ¿no? Y sobre ese final del año, que no fue bueno en actividad económica, sucedieron algunas de estas cosas que estás planteando vos, ¿no? Moreno tiene un esquema de funcionamiento en el que le promete a su jefe que va a resolver el problema y nunca le explica a qué costo va a resolver el problema. Entonces sí, claro, había fuga de capitales y él la paró. Pero paró la fuga de capitales, paró el acceso a dólares para importar, paró todo eso que tiene un costo en términos de actividad económica que ya se está empezando a ver y que se va a seguir viendo, ¿no? Entonces, yo creo que el año se plantea, yo creo por primera vez desde el 2009, que fue un año de recesión, hay un peligro cierto de fuerte desaceleración de la economía. Digo esto porque yo en general todos los años, en los últimos años, veía un crecimiento mayor al que veía el gobierno. Me parece que esta vuelta lo más probable es que suceda lo contrario y creo que tenemos suerte si Argentina crece un 2,5%. Te hago una última pregunta y te libero. Vos recién dijiste que el dólar estaba retrasado. ¿Cuál sería el tipo de cambio hoy en la Argentina adecuado para los exportadores fundamentalmente, no de soja? Y depende de cada sector, digamos, depende de cada sector. Lo que yo puedo decir es, cuando nosotros estábamos en el Banco Central, nos fuimos hace algo más de 6 años, el tipo de cambio estaba en 3. Si yo a ese tipo de cambio le aplico la inflación de los últimos 6 años, me da un número muchísimo más alto que el actual, digamos, ¿no? Después podemos discutir toda la vida qué número es, y me parece que no hay una respuesta. Lo que está claro es que si vos tenés como esquema de funcionamiento una inflación del 25% anual y una devaluación del 6 o 7, o menos, porque ahora resulta que la prioridad del gobierno es que no se mueva el tipo de cambio, ¿no? Se parecen cada vez más a los 90. Ese es un esquema insostenible en el tiempo. Por ahora lo podrán capear usando reserva de Banco Central, pero cuando se agoten las reservas va a pasar lo mismo que pasó con el sistema energético. De algún lugar van a tener que salir. Alfonso, muchas gracias. Gracias a ustedes.